Ya, muchachada. A ver. Veamos. Ya. Ahora sí, ya. Súper genial. Ya, listo, lo tenemos ahí. Chicos, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy día trabajamos la unidad que se llama del párrafo. Eso va a ser bien bonito. Mm, ¿Dónde estamos? Párrafo. Recuerdo, esperen un ratito. Grupo 4. Grupo 4. Oración, patria, en el acto, sí. Oración, acento, texto, acentos, texto, lectura, gramaticales, el párrafo. Juro que lo hice ya, pero bueno, de aquí vamos a sacar este. Mm, el 20, no, ok. Ya, así. Ya. Ok, muchachada. A ver, cuando nosotros hablamos del párrafo, se van a dar cuenta de que esto es bien sencillísimo y facilito. Partimos de la definición etimológica que nos dice que párrafo deriva del latín parágrafo, que significa cada una de las partes de un escrito, ¿ya? Deriva del latín parágrafo, que significa cada una de las partes de un escrito, cada una de las partes de un escrito. O sea, noten algo. No te está hablando, digamos, de la idea central de un texto, de un párrafo, que la oración principal, la oración secundaria, nada de esas cosas. Lo que te está diciendo que son partes de un escrito. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cómo tú reconoces las partes de un escrito? Hay dos alternativas, muchachada. La que más se utiliza es esta. Cuando dejan alguna línea libre, chicos, entre dos segmentos. Cuando hay una línea libre, eso quiere decir que el párrafo ha llegado a su fin. Este texto tiene 3 párrafos, ¿sí o no? A ver, 3 párrafos. Vayan tomando apuntes, por favor, muchachada. Ahora, si no es dejando, digamos, toda una línea libre, en algunos textos, y esto depende mucho del manual de edición y publicación que tienen las universidades o instituciones dedicadas a la docencia o, bueno, a la educación, vamos a tener, chicos, lo que se llama ese espacio que es la sangría, ¿de acuerdo? Podemos tener unos espacios ahí. Entonces, ahí es donde nos dice la cantidad de párrafos, ¿ya? Eso es un párrafo, chicos, cada una de las partes de un escrito, que lo van a contar por espacios, ya sean líneas dejadas libres o en su defecto pequeñas espacios al empezar cada párrafo, ya la sangría en sí. Pregunta, jóvenes, ¿cuántos párrafos tiene el texto que ustedes ven en pantalla? ¿Cuántos párrafos hay? ¿Cómo es? 4, muy bien, Noelia. 4, excelentemente. Ay, no vi el nombre. Ya. A ver, si vamos a ver en la práctica. Ya sé cómo. A ver, chicos. Esperen, esto primero voy a eliminar. Aquí. A ver, muchachada. ¿Cuántos párrafos tiene esta página? 5. Exactamente. Lo único que tienen que contar son estos espacios. Miren, un espacio, otro espacio, otro espacio y otro espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente.
Ahora, cuidado, 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 muchachada, que les pongan tal vez un texto como este. A ver, vean. ¿Cuántos párrafos hay aquí? ¿Cuántos 4. párrafos? 4. ¿Qué dicen los demás? Ya pues, somos 20 personas. 4. 4. Muy bien, Roger. Bien, chicos, qué capos. Con ustedes no se puede. O sea, me refiero a que no los puedo engañar. 1, 2, 3 y 4. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo que te dice la definición etimológica del párrafo. Ya te dice que son cada una de las partes de un escrito. O en su defecto, muchachada, también podríamos tener algo como esto. Aquí estamos. Presten atención, muchachada. Ya. No, esto no quiero, no quiero, no quiero. Esto. Mm, ahí. Ay, ¿por qué no me deja? Espera un ratito, ahorita vamos a pelear. Mm, ya. A ver si ahora sí. Ah, qué trucho. Ya no importa. Entonces aquí veamos. A ver, jóvenes. ¿Cuántos párrafos? Y aquí sí. ¿Cuántos párrafos tiene esa hoja? No tiene. ¿No tiene párrafos? No solamente separaciones. Pero no tiene, o sea, tiene puntos finales, pero eso cuenta como párrafo, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Sí, eso cuenta como. Ah, sí, seguiría 4, perdón. 4. Tranquis, tranquis. Aquí la sangría está bien disimulada. Mira, o sea, es este delgado espacio que tenemos aquí. Este espacio, muchachada. Es lo que te dice que hay un párrafo. Aquí te dice que hay un párrafo. Ay, perdón, aquí te dice también que hay otro párrafo. 2. Después, aquí hay otro párrafo. 3. Aquí hay otro párrafo. Bien disimulado y oculto, ¿no ve? 4, exactamente. 4. ¿Ya? Ahí está. Esos pequeños espacios, muchachada, ya son los que denotan que hay párrafo. Noelia, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta, Elisa, ¿cuándo es necesario poner la sangría o en qué tipos de texto lleva? Buena, buena tu pregunta, Noelia. Eso depende mucho de las normas de estilo que van a tener en la universidad, en el colegio, donde quieras publicar, digamos, un texto o un artículo, porque cada institución es libre de poner sus propias normas. Hay gente, por ejemplo, en la UMSA te dice, no, ¿cómo vas a dejar? La UMSA te dice que tienes que dejar alrededor de 24 espacios, pero te da un espacio así gigante. Y recién ahí empiezas tu párrafo y dices, en el siglo, digamos. Hay otros que en realidad te dicen, no, señor, todo va a estar justificado, o sea, va a estar como bloque, y vas a dejar un espacio en blanco y ahí retomas el discurso. Entonces depende mucho de lo que el manual de redacción y de corrección
lo estipulen, ya sea en la universidad o bien en algún otro lugar. ¿Ya? Está bien, gracias. A ti, gracias por la pregunta, más bien. Ya, vamos entonces. Ya. Entonces, esa es la primera definición del párrafo, chicos. Párrafo que significa cada una de las partes de un escrito. Dense cuenta que lo que parece difícil en realidad tiene respuestas bien básicas y súper sencillas, muchachada. Segundo punto, el párrafo es la unidad media gráfica y eso quiero explicarte, por favor. Regálame tu atención, ¿ya? Unidad media gráfica. Todos sabemos que esto del texto, oración, párrafo y demás tiene una progresión de crecimiento, como lo vemos aquí, que las palabras se organizan y forman oraciones. Las oraciones se organizan y forman párrafos. Los párrafos se organizan y al final forman un texto. ¿No ven? Ahora observen, chicos. Si vamos a ir ahondando en cada uno de los casos, vamos a decir que las palabras simplemente vienen a ser asociaciones mentales. Las palabras son asociaciones mentales. ¿Ya? Asociación mental. ¿Qué son las palabras? Simples asociaciones mentales, nada más. O sea, es como que decir guitarra. Bueno, pues guitarra es la imagen de una guitarra que se te viene, ¿verdad? Si dices avión, se te viene un avión, nada más. Ahora, cuando ya hablamos de la oración, muchachada, ya vemos que la oración es una unidad mínima, gráfica. La oración es una unidad mínima gráfica. Oigan, se van a acordar de esto cuando estemos haciendo igual la lectura, ¿ya? Bueno, yo les voy a hacer recuerdo. Unidad mínima gráfica. Eso es la oración, ¿ya? El párrafo es la unidad media gráfica. Ahí está, ya estoy desgajando la definición. El párrafo es una unidad media gráfica. Ahí estamos. El párrafo es unidad media gráfica. Y el texto, muchachada, es la unidad máxima gráfica. Unidad máxima gráfica. Ahora observen, observen. De ahí viene eso de unidad media gráfica. Me quiero ahorita. Ahora, si te dice sentido completo, por si acaso, jóvenes, el sentido completo no es algo que sea exclusivamente del párrafo. Cuando hablamos del sentido completo, estamos hablando, muchachada, desde la oración hacia el texto. Ya el sentido completo es toda esa información que vamos a tener, muchachada, desde la oración hacia el texto. Desde la oración hasta el texto. Vamos a ver. Así. Creo que tengo un continuo. Así. Entonces, el sentido completo está ahí. El sentido completo. ¿Te das cuenta? El sentido completo no es algo, repito, que dependa directamente del párrafo. El sentido completo aparece en la oración y termina en el texto. Ahora, noten algo, la palabra no tiene un sentido completo, porque evidentemente, como yo te digo, o sea, tú puedes tener, digamos, una palabra y lo único que hace esa palabra es una asociación mental. Cuando dices guitarra, pues te imaginas una guitarra. Si lees o de repente escuchas decir avión, pues te imaginas un avión. Eso es una asociación mental. Ya la oración ya empieza a crear un sentido completo. Cuando dices la guitarra está averiada, ya. El avión vuela muy alto, entonces ya empiezas a tener ese sentido completo. El párrafo ya vas enriqueciendo ese sentido completo.
Puedes decir la guitarra está averiada, pero aún así suena muy bien en las manos de un gran músico. Entonces, te imaginas una guitarra media rota, un gran músico tocando una belleza. El avión vuela muy alto cuando viaja de un continente a otro continente, alcanzando velocidades de los 700, 800 hasta 900 kilómetros por hora. Entonces eso ya vas desarrollando mejor tu sentido completo. Cuando decimos que el párrafo es unidad media gráfica, es porque hay unidades mínimas y unidades máximas gráficas, pero no es el único que tiene sentido completo. El sentido completo lo tiene la oración y evidentemente también lo tiene el texto, chicos. ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Eso, muy bien. Con que me digan, doctor, estoy bien. No mentira. Licenciado, chicos. Casi me atoro. Ya, jóvenes. Si algo no se entiende, pregunten, por favor, ¿ya? Con toda confianza. Y lo último, miren lo que te dice. El párrafo es un microtexto. Una vez más, el párrafo es un microtexto que contiene un grupo de oraciones relacionadas entre sí. Observa que aquí recién te está hablando de grupo de oraciones. Así que si no te estás complicando la vida que el párrafo es un conjunto de oraciones y no sé qué cosas más. Recién aquí te están diciendo que es un grupo de oraciones, muchachada. Entonces, el párrafo es un microtexto que contiene un grupo de oraciones relacionadas entre sí. Ahora, al respecto, necesito explicarte algo. ¿Por qué al párrafo se lo llama microtexto? Y ahí está tu conjunto de oraciones relacionadas entre sí. El párrafo recibe el nombre de microtexto por la siguiente razón. Espérenme un ratito, espérenme, ahorita recibí. Eh, ya. Ok, muchachada, presten atención. ¿Por qué se lo llama microtexto a nuestro párrafo? Por la siguiente razón, chicos. Porque las características o cualidades que tiene el texto, el párrafo también lo tiene. Por eso se llama microtexto. Ahora tengo una pregunta para ustedes, chicos. Muchachada. ¿Ustedes se parecen así? O sea, no sé, ¿son igualitos, igualitos, igualitos a su papá o a su mamá? ¿Sí o no? No. No, no son. No ¿Alguien sé. de ustedes, su hermano, no es igualito a su papá? O sea, que su abuelita, a tal punto que su abuelita dice, ay, que tu papá era bien igualito a vos, o que tu mamá es bien igualita a vos. Bueno, eres bien igualita a tu mamá. No, de verdad, ninguno. Mm, No mentiras, igual. Ya, Diana, por fin. Ya me estaba sintiendo mal. No mentiras, es una broma. Ah, ya, es así, ¿no ve? Cuando el niño se parece demasiado al papá, entonces es como que él es el papá y pues la guagua igualito al papá, ¿ya? Ahora, si están hablando de un microtexto y macrotexto, digamos, perdón, el microtexto, entonces vamos a hablar del macrotexto y esto va a ser bien fundamental cuando estemos hablando de la lectura, se van a acordar, muchachada. Ya, esperen. ¿Qué es el macrotexto? El macrotexto es toda la información que contiene el texto, que se va a sumar, toda la información que tiene el texto, que se va a sumar, muchachada, a todo el conocimiento que ustedes tienen de su entorno, de su realidad. Todo lo que el texto te está hablando, muchachada, que se va a sumar a todo lo que sabes. Aquí está todo lo que sabes, absolutamente todo. Sabes amarrarte los guatitos, sabes cocer un huevo, sabes de repente lavarte los dientes, sabes de repente algo de electrónica, sabes algo de pastelería, de cocina, sabes, no sé qué más, pues sabes, no sé, sabes tus habilidades en Free Fire y demás jueguitos, entonces todo eso está aquí. Sabes algo sobre la guerra del Pacífico, sabes algo sobre lo que pasó el 2020, 2019, mejor dicho,
si hubo golpe o no hubo golpe, etcétera, etcétera. Ya todo eso está aquí. Entonces, el macrotexto es eso, chicos, la suma de esto, de lo que tú sabes, que se va a aumentar en función a la información que estás leyendo, ¿ya? La información que tiene el texto. Solamente por si acaso, pero este concepto lo vamos a ver cuando estemos trabajando la lectura, chicos. La próxima clase. Ya. No es... Está facilito, ¿no ven? No es algo que... Listo, pues qué difícil, digamos, ¿no ven? No, nada que ver. Muchachada, le sacan una captura de pantalla, por favor, y me confirman. Eso, gracias por el pulgar hacia arriba. Ya, eso es Stephanie. Bien. Ok, vamos entonces. Sigamos. Ya. Características del párrafo. Esto lo vamos a ir viendo, digamos, poco a poco también con el texto. Y se van a dar cuenta de esto, chicos. A ver, ¿dónde estamos? Ahora sí. Ya. Miren, la unidad. ¿Qué te dice respecto a la unidad? Te dice que todas las oraciones están relacionadas entre sí. Y este tipo de relaciones va a estar bien, bien, bien armado, muchachada, en todo lo que respecta a la información. ¿Ya? Todas las oraciones están relacionadas entre sí. A ver, presta atención. Primero vamos a tener una práctica al respecto. ¿Eso qué quiere decir? Que esta oración, la información que esta oración te está dando, chicos, de alguna manera va a sustentar la información que tienes aquí. Pues esta oración va a sustentar la oración que tienes aquí. Y la idea que tú tienes aquí va a ser sustentada por esta oración. Entonces así, y esta va a sustentar a esta. Y van a tener un sentido. Y esa es la forma para llegar a la oración principal. Desde cualquier otra oración, tú puedes llegar a la oración principal. Ahora, aquí hay un riesgo. ¿Y cuál es? Si te equivocas, estás perdido. ¿Por qué? Porque si de repente aquí cambias el sentido y en vez de tener, digamos, un sentido de esta manera, lo cambias y le pones al revés, no, pues la oración principal ya no va a ser esta. ¿Cuál va a ser la oración principal? Va a ser esta. Entonces ahí está el problema y ahí está el lío, chicos, de por qué muchas veces nos confundimos respecto a la oración principal dentro de un párrafo. ¿A ustedes no les pasaba que de repente cuando estaban pasando clases sobre el control de lectura y demás, eh, les decía la profesora de lenguaje, les decía, a ver, jóvenes, ¿cuál es la oración principal? Y en tu cabeza estaba, digamos, el número 5, la oración número 5. Y tú querías decir 5, pero escuchas que tus amigos empiezan a decir, la 3, la 3, la 3, la 3, y todo el mundo dice 3 y por la presión del grupo, tú al final dices, sí, la 3, ¿no ve? Porque escuchas a todos decir la 3, miras tu texto, vuelves a mirar a tu alrededor y, sí, la 3, digamos, ¿no ve? Y la profe dice, no, es la 7. O sea, todos perdidos, digamos, ¿no ve? ¿Han vivido algo así, muchachada? ¿O solamente yo he vivido esas cosas? Y mis traumas les estoy viniendo a dejar delante de ustedes. Ya, bueno, no sé. Sí, suele pasar, dice. Gracias, Diana. Es la verdad, ¿no ve? Y por eso, chicos, es bueno siempre realizar una especie de análisis, ¿ya? Esto vamos a poner como estaba y les voy a explicar por primera y única vez un tipo de análisis bien específico. Este pequeño texto les cuento que está en su librito, así que no necesitan, digamos, escribirlo, copiarlo ni nada de esas cosas, ¿ya? Pero lo que sí quiero que vean es que yo ya tengo las oraciones enumeradas, de la 1 a la 8. Y la clave del éxito para entender que las oraciones están relacionadas entre sí es que ustedes vean cómo estas oraciones van a ir relacionándose uno con otro, ¿ya? Les quiero pedir que por favor hagan una lectura exploratoria, es decir, una lectura rápida de todo este texto
En 1 minuto, máximo 2 minutos, por favor, lean violentamente este texto, chicos. Les doy 1 minuto y medio. Lean y me confirman cuando terminen de leer. Lean, lean, por favor. Eso, muy bien, Diana. Ahorita les explico por qué. Necesitan leer. Ya, muy bien, alguien puso el like. Roger, excelente. Ya. La primera lectura, chicos, es fundamental. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, jóvenes, lo que hacen este tipo de, ¿cómo se llama esto? Este tipo de lecturas es activar en su cerebro una serie de asociaciones mentales, ¿ya? Activan en su cerebro una serie de asociaciones mentales que va a ser mucho más fácil la comprensión a futuro, ¿ya? Por si acaso. Presten atención. Entonces, vamos a ir marcando algunas palabras. Vamos a hacer una especie de mapa conceptual así súper rápido y violento. Miren, les dice, pequeño ensayo sobre el miedo. Ya nos da el tema sobre qué vamos a hablar. Y dice, el miedo no es más ni menos que un proceso natural del cuerpo humano y si no me equivoco, animal también que trabaja para nuestra propia supervivencia. Entonces yo voy a destacar la palabra proceso natural y adicional a eso, supervivencia. Con estos términos yo ya tengo, digamos, un poquito sintetizado el contenido de la oración, la idea que la oración te está diciendo. Les voy a dar otro tip. Si algo les ponen, digamos, entre guiones o entre paréntesis o comas explicativas, quiere decir que no es muy importante como pareciera, así que mejor si lo obviamos. Entonces, cero, o sea, nada que ver, ¿ya? Chao. Solamente nos quedamos con esto. Y para que vean un poquito cómo se va organizando todo esto, vamos a tener esto. Fíjense, la oración número 1 nos está diciendo lo siguiente. Ahí está bien. El miedo es natural y nos ayuda a sobrevivir. Mejor así lo vamos a dejar. El miedo es natural y nos ayuda a sobrevivir. Esta es la idea de la oración número 1. Les estoy demostrando que las oraciones están relacionadas entre sí. Y ahí quiero que ustedes observen y analicen, chicos. Esta es la oración número 1, la idea de la oración número 1. La segunda oración, fíjense, de mantenerse en ese estado tan natural, fíjense, aquí está el enlace, muchachada, con la anterior oración. Ese estado tan natural les habla del proceso natural. ¿Te das cuenta? Ahí ya ves la conexión que hay. ¿Ya? El miedo no sería más que una cualidad o capacidad positiva. La oración número 2 sería la siguiente. La oración número 2 te está diciendo, de mantenerse en ese estado, o sea, vamos a decir, si fuera así, como dice, ¿no ve? De que el miedo es natural y nos ayuda a sobrevivir, entonces el miedo sería una cualidad positiva, cualidad o capacidad positiva. Así. Ahí está. Observen, por favor, chicos. En el caso de la oración número 2,
tenemos esa información, ¿verdad? Ahora observen que la oración número 1 está apoyando lo que dice la oración número 2. Ahí está el sentido que me estoy moviendo. El miedo es natural y nos ayuda a sobrevivir. Si fuese así, entonces el miedo es algo positivo, una cualidad o capacidad positiva. Ahora vean, en la número 3 te dice, pero, saben que el manejo de la conjunción adversativa pero significa que todo lo que han dicho antes no tiene sentido. ¿Ya? O sea, está borrando todo lo que se ha dicho y ahora es donde viene sobre lo que se va a empezar a hablar. Se está cambiando de sentido en todo lo que el texto te estaba informando. Pero en el mundo en el que estamos, el miedo se ha deformado mucho, y hoy muchas veces no es más que una traba frente a la vida, es una traba frente a la vida que nos gustaría vivir. Entonces, la oración número 3, ¿qué está haciendo, chicos? Si fuera así, el miedo sería una cualidad, una capacidad positiva. La oración número 3 dice, pero, lo voy a hacer así, pero actualmente vamos a decir que el miedo se ha deformado. Y ahora es, no ahora, porque ya lo he dicho actualmente, y es una traba. Pero actualmente el miedo se ha deformado y ahora es una traba. Ahí está. La número 3. Observen, chicos. Ahora lo que dice la 2 ya no tiene importancia. Por ese pero, a causa de ese pero. Ahí estamos. Entonces, mira las palabras, digamos, que me están sirviendo de enlace. Si fuera así, de lo anterior, ¿no ve? Y el pero, anulando todo lo que se ha dicho antes. Son conjunciones, ¿no ve? Por eso tienen que aprender bien las conjunciones coordinadas y también las subordinadas. ¿Ya? Por si acaso. Ok. Si alguien se pierde, por favor, me dice con toda confianza, muchachada. Cuidado, se estén quedando callados. Y luego yo avanzando así, ustedes sin saber qué estoy haciendo, digamos. Dale, Nicole. Claro que sí. Dame un segundito, terminaré esto y le sacas una captura, ¿ya? No hemos avanzado mucho, es un cuadro más. Ahora, la oración número 4. Es entonces, ven, todo está conectado al final. Es entonces que nos excusamos y nos escudamos bajo el miedo. Excusas, escudos, bajo el miedo para dejar de hacer de todo, ¿ya? Para dejar de hacer de todo. Es entonces que nos excusamos y nos escudamos bajo el miedo para dejar de hacer de todo, ¿ya? En la oración número 4 te está diciendo esto. Entonces, actualmente el miedo se ha deformado y hoy es una traba. La oración número 4, apoyando a que la oración es una traba, perdón, el miedo, perdón, es una traba, se deformó y ahora es una traba, decimos, es entonces, eso lo vamos a cambiar por un por eso, coma, nos excusamos bajo el miedo, ¿ya? Para dejar de hacer de todo es importante que escriban, ¿no? Por eso nos excusamos bajo el miedo, no si escribimos. Para no hacer cosas. Ahí. Vean. La oración número 4 te dice, por eso, apoyando a la información que tienes acá, en la oración número 3,
te dice que nos excusamos bajo el miedo para no hacer cosas. ¿Ya? Para no hacer cosas. ¿Qué nos dice la oración número 4? Para no dar un examen, para no comprar una casa, para no acercarnos a hablar a esa persona, para no abrir nuestro corazón a esa otra. ¿Qué te está diciendo? A ver, la oración número 5, perdón. ¿Qué te dice la oración 5? Enumeraciones, ejemplos. Exactamente, querido Roger, ejemplifica. ¿Eso qué significa? Que todo lo que la 4 te está diciendo, en la oración número 5 tienes ejemplos. ¿Y para qué subrayar? Pues no es lo primero que vuela también cuando haces un resumen. Los ejemplos vuelan. ¿No ven? Lo voy a poner ahí. La oración número 5 te presenta ejemplos que sustentan lo que tú estás diciendo en la oración número 4. ¿Verdad? La oración número 5 te da ejemplos que sustentan lo que te dice la oración número 4. Vean que todas las oraciones están relacionadas entre sí, chicos. No metan la pata. La 6. Y no somos enteramente culpables de esta situación. No. Fíjense, no somos enteramente culpables de esta situación. Ya no somos enteramente culpables de esta situación. Ahora presta atención, por favor. La oración número 6 te está diciendo, no somos los únicos culpables de esta situación. Cuando dice no somos enteramente culpables de esta situación, el enlace a la otra oración está dada por la palabra situación. Ahora, pregunta. ¿De qué? Esperen un ratito. ¿De qué situación estamos hablando, chicos? Si te dicen no somos los únicos culpables de esta situación. Esta oración, la número 6, ¿de qué situación te está hablando? ¿De que el miedo sea una excusa o de que el miedo se haya deformado? ¿De qué creen que estamos hablando, muchachada? Participen. Estoy bien quemado por la luz. ¿Alguna idea? ¿De la 3? ¿De la 3 o de la 4? De la 4. 4. 4, exactamente. Cuando te dice de esta situación, está utilizando, digamos, la más cercana a esta. Es diferente que te diga esa situación. Qué diferente es que te diga de esa situación. Porque esa, ¿se acuerdan? Les he explicado los demostrativos, si están cerca del emisor o están lejos del emisor, ¿no ven? Como está utilizando esta, chicos, como está utilizando esta palabra, esta denota la 4. Esperen un ratito, voy a ver si puedo. Sí puedo. Entonces, estamos hablando de la oración número 4. No somos los únicos culpables de esta situación, porque está más cercana. Hubiese sido diferente que te digan, no somos los únicos culpables de esa situación. Ahí sí sería la idea superior, chicos. ¿Ya? Interesante, ¿no? O sea, esos pequeños detallitos, chicos. Aunque sí hayan lanzado hacia la 3, bueno, pues no todos los caminos llevaban hacia la 3. Igual hubiesen dado la respuesta correcta, chicos. ¿Ven? Hubiesen hecho un Homero. ¿Ya? Vamos entonces, muchachada, continuemos. La 7 dice, años hace que la publicidad aprovecha este recurso para vendernos sus productos y servicios. La publicidad aprovecha. Ya, puertas blindadas, seguros de vida, de autos, de piernas, barrios cerrados. Oigan, sí, ¿no? O sea, todo lo que es el alfa y la especulación nos perjudica. ¿Se acuerdan cómo ha sido cuando ha empezado la cuarentena rígida el año pasado?
Para estas fechas era de terror, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ya había pasado, lo feo estaba en marzo, abril, mayo. ¿Cuánto han llegado a pagar por un barbijo? ¿Lo recuerdan? 5 por ahí era, creo. Sí, exactamente. O sea, Depende de qué barbijo. el KN95. Estaba como 10, 15 meses, Sí, ¿sí? exacto. Sí, El N9580 y algo, casi así. exactamente. Sí. ¿No ve? Saben que yo me acuerdo cuando empezó todo esto de la cuarentena, les había comentado, ¿no ve? Estaba con mi novia en Turquía. Y en Turquía hemos comprado por un KN95, porque igual ahí empezó toda la locura. Pero hemos llegado a pagar hasta 60 liras turcas, que en bolivianos sería alrededor de 125 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Bueno, cada uno valía 30, ¿no? 30 liras, pero es como 2 bolivianos con 10, algo así. Entonces era como 65, 130, sí. Hemos pagado por los dos, así súper caro. Pero bueno, ¿no? Más bien, que si no, no podías entrar al aeropuerto. ¿Qué íbamos a hacer sin volver, chicos? Llorando ahí, enseñando español. Ya, presten atención. Entonces, por eso, vean, la publicidad aprovecha. La oración número 7 te dice eso. Entonces, no somos los únicos culpables de esta situación. A la publicidad le está echando la culpa, ¿ya? Unos culpables son la publicidad que aprovecha de, que se mejora, aprovecha de nuestros miedos. Unos culpables son la publicidad. Así que ya saben, pueden poner en su currículum, sobrevivieron a una pandemia. La 8. Más tiempo todavía que los poderes usan nuestros miedos para controlarnos, debería ser. Poderes usan nuestros miedos para controlarnos. Desde los imperios romanos y hasta los gobiernos de facto. Ahora, la oración número 8 se va hacia el lado político. Entonces vamos a poner 8. Estamos hablando de los culpables, ¿no ve? Porque por eso dice la publicidad. Y ahora vamos a decir que vamos a utilizar antiguamente como los poderes políticos. Mejor así. Usar nuestros miedos para controlarnos. No, antiguamente está bien. Los poderes políticos usan nuestros miedos para controlar. Ahí estamos. Ahí está la 8. Y está igual hablando de qué? De los culpables. Y listo. Ahí tienen, muchachada, cómo las oraciones están relacionadas entre sí. ¿No ve? Están relacionadas entre sí, muchachada. Y tenemos, evidentemente, la estructura de toda la oración. Eso, chicos, saquen una captura de pantalla. Esperen un ratito. Ahora sí. Esperen, esperen. Ya. Ahí, sáquenle una captura de pantalla, por favor. Jóvenes y señoritas.
Me confirman con un listo. Eso, Diana, excelente. Gracias por like. Ujú. ¿Estamos bien? Si algo no se ha entendido, muchachada, ya saben, con toda confianza pueden preguntar. No hay ningún problema. Ya. Eh, ahora sí, estimada Nicole. Sí, está ahí. Ya, Nicole. Esto fue lo que avanzamos, la primera parte. Dale, Nicole. Eso, de nada. Ya, entonces hemos visto y les he demostrado que todas las oraciones están relacionadas entre sí, en características del párrafo. Por otro lado, también hemos dicho que la coherencia es la relación lógica interna de los enunciados. Presten atención, chicos. Cuando les dice que la coherencia es una relación lógica interna de los enunciados, les está diciendo prácticamente que la información que literalmente el texto, bueno, en este caso el párrafo, les va a dar, muchachada, tiene que ser acorde con el mundo que ustedes conocen, con el mundo que se rodea. Ya tiene que ser acorde con el mundo que conoces. Por eso cuando alguien te dice cosas que no crees, por ejemplo, ¿qué opinas si ahorita yo te digo, oye, te cuento que en algunas de las ciudades de Brasil ha nevado? ¿Qué me responderías tú? Ya me dirías, no, o sea, no creo en Brasil, me dices, sí, en Brasil ha nevado. Ahorita ustedes van a juzgar de la información que les estoy dando como incoherente, como pues me van a decir, no, no creo Adán, o sea, estás mal, como, ¿dónde, digamos, lo ve? Brasil, nevar, o sea, Brasil, de paso que es plano, nada que ver. Entonces, por eso te digo, ahí juzgamos nosotros si algo es coherente o es incoherente, pero no, no es broma, en serio, han nevado. Yo he visto eso en el noticiero hoy día, al mediodía. He dicho, va a venir el fin del mundo, he dicho, ya. Esa es la coherencia. Cuando alguien te miente, lo primero que tú vas a destacar es, no es coherente todo eso. Entonces, a eso se refiere la coherencia, chicos. ¿Ya? Ahora, la adecuación, chicos. Adecuar un texto significa contextualizar. Adecuar significa contextualizar. Es decir, pensar en la persona que va a leer tu texto. Adecuar significa contextualizar. Debemos pensar en la persona que va a leer tu texto, ¿ya? Hay que considerar aspectos importantes como por ejemplo la edad, porque no es lo mismo escribir para un niño que escribir para un, digamos, qué sé yo, joven adolescente, un señor o una persona de la tercera edad. Porque evidentemente en cada caso es muy distinto la forma de cómo ellos piensan y ven la realidad, ¿o no? ¿Lo ven? Chicos, esto es un consejo que quiero que por favor no se olviden. Dios mediante, ustedes entran a la universidad y les va a tocar dar o pasar la materia de salud pública. En la materia de salud pública es bien, bien, bien natural que salgan a las calles en carpitas, ¿no ve? Para exponer algo a la sociedad, ¿ya? Expongan, digamos, a la sociedad algo. Y consejo, por lo que yo he visto todos estos años. Normalmente jóvenes, eh, ¿cómo les digo esto? Normalmente muchachada, preparar un tema para adultos o para jovencitos es algo complicado. Lo que yo les recomiendo es que preparen y ustedes desarrollen un tema que vaya en función a los niños. Con los niños es mucho más fácil y más bonito trabajar. Ya es solamente un pequeño consejo.
Porque he visto casos y situaciones, muchachada, en la que los señores mayores les han revolcado con preguntas a las señoritas, a los jovencitos que estaban exponiendo. Así que no quisiera que pasen por algo así, evítense todos esos problemas. ¿Ya? En serio les digo. Ha sido bien gracioso. En una de esas le dice, estaba hablando sobre el tabaquismo, ¿ya? Y empezó a hablar, recuerdo que había un joven y decía que sí, fumar es malo y que no sé qué, de repente, pero el señor que estaba escuchando, y estaba escuchando ahí, le dice, entonces fumar es malo, sí. ¿Y por qué aquel doctor está fumando así? Justo pues, ¿no? El jefe de cátedra, con su cigarro en la esquina. Entonces, ¿qué haces pues, no? O sea, bien difícil de... No le vas a reñir a tu doctor, no ve al médico. Da ganas, yo sé, tanto en su lugar le puedes reñir, no pues doctor, o sea, bien antiético en nuestra feria, ¿no veo? O sea, no bebas el otro borracho. Eso, y también eso del alcoholismo también. Les voy a contar esto súper rápido. Estaba pasando por ahí por el Prado y de repente gritan pues mi nombre, ¿no? Adán, así. Y yo veo y era un grupo de 3 señoritas que pasaron clases con nosotros en el grupo Alfa. Pues me dicen, ven, Adán, te cuento que qué sé yo, que mi stand está medio vacío y creo que les piden que firmen los visitantes, algo así, para sus notas. Y yo le digo, ya dale, así te ayudo, he estado ahí, he firmado su hojita, y me dice, escucha un ratito, así el doctor también va a ver que hay gente. Así le empezó a hablar otra señorita que no pasaba clases que no ha pasado clases con nosotros, no la conocía, ¿ya? Y en medio de toda esa explicación sobre el alcoholismo, y me empieza a hablar que muchas veces hay diferentes tipos de alcohólicos, los que son sociales, los crónicos críticos, los que no beben, los absténicos, no sé cómo me hablaba, pero bueno, en eso se acuerda, pues se acerca un viejito, chicos, o sea, pero les hablo de viejitos de 60, 70 años. Y resulta que el viejito también empieza a escuchar y de repente la señorita empieza a escuchar y le dice, el alcoholismo es una enfermedad, le dice, y ella le dice, sí. Y el viejito le dice, ok, entonces si es una enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? O sea, y la otra se quedó pensando y dice, ¿cómo le digo? O sea, como que digamos, tienes coronavirus, ¿cuáles son los síntomas? Pierdes el sentido del gusto, del olfato, comezón en la garganta, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no ve? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del alcoholismo? ¿Qué hubiesen respondido ustedes? Síntomas del alcoholismo. Así. Y de repente, digamos, Comprar mucho trago. ya, está bien. Difícil, ¿verdad? Difícil pregunta, ¿no? Como para responder. Al final ella no supo qué responderle y le dice, no, bueno, es que a veces tiene eso. No, 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 me estás hablando de las consecuencias. Quiero que me digas los síntomas. Así, fue bien incisivo el viejito y de hecho este viejito, qué mala onda. Creo que buscaba hacerle quedar mal o tal vez era un psicólogo, te voy a decir, ¿por qué? Porque le dice, no, es que en realidad el alcoholismo sería más bien una enfermedad más psicológica que al final afecta y demás cosas. Y ahí el viejito le dice, ok, entonces si es una enfermedad psicológica, ¿qué haces tú siendo estudiante de medicina hablándome de una enfermedad psicológica? La mato. Bueno, ir a beber en plena semana, todos con sus chelitas y algo así, ¿no? Entonces, por eso les digo, trabajar con personas mayores es un poco complicado, chicos. Es un poco complicado. Mientras he visto algunos stands dirigidos para niños, bien bonito les hacen jugar, hacen un dado gigante, lo botan, empiezan a correr, a saltar. En un caso, por ejemplo, les hablaban sobre, creo que estaban de nutrición más, pero les hablaban sobre las comidas que tienen que comer las frutas. Igual me han saludado de ahí. O sea, es un montón de gente que conoces en el Alfa, ¿no? Y así, les hacían saltar la cuerda, en algunos casos les hacían escuchar o les enseñaban a los niños cómo sentir el pulso en la mano y todas esas cositas, ¿no ven? Ese tipo de detalles, muchachada, pues lo hacen bonito y vas a tener buena nota. Y no vas a estar al pendiente que venga un viejito y te esté tratando de humillar, ¿no ven? Eso, chicos, por eso siempre contextualicen apropiadamente. Por otro lado, también es bueno considerar el nivel académico, porque no va a recibir la información de la misma forma alguien que tal vez no entró a la universidad y ni el colegio ha terminado, que alguien que ha terminado la universidad y tiene estudios de posgrado. ¿No ve?
Eso se llama adecuar, contextualizar. ¿Ya? Uy, ni qué decir las creencias e ideologías. Oigan, muchachada, cuando les toque estar... tururururururu, eh, cuando les toque estar en sus meses de provincia, muchachada, es necesario que consideren siempre las creencias y el lugar de ahí, ¿ya? Sobre las creencias del, ¿cómo se dice? La cosmovisión andina, ubican, ¿no? O sea, todas esas cositas. Tal vez tú no hagas o nosotros no hagamos ni participamos en muchas de esas cosas, pero pues estás ahí y estás al servicio de una comunidad. Ya eso se llama adecuar, contextualizar. Y finalmente te dan la recomendación de que el párrafo debe ser entendible, la claridad. Y vean, ¿cómo hacemos que un párrafo sea entendible? Palabras sencillas, oraciones bien cortitas, simples y además que no sean muy extensas, ¿ya? Bonito, ¿no ve? Y es bien facilito esto de las características del párrafo, chicos. Unidad, coherencia, adecuación y claridad. Ahí tienen las 4 características que tiene el párrafo. Le sacan, por favor, una captura de pantalla, jóvenes, y me confirman con un listo. Chicos, genial, vamos. Ahora sí. Ya, genial. Gracias, chicos. Por otro lado, hablamos de la estructura del párrafo. Miren, al final de cuentas el párrafo es el conjunto de oraciones y listo. Sobre eso vamos a trabajar, miren. Pero la diferencia va a radicar en esto. Ya, y presten atención. Fíjense, la semántica, como se encarga del significado, por eso te dice idea. La semántica no se encarga del significado, ¿no ve? Por eso te dice idea central y otras secundarias que la desarrollan. Entonces, aquí vamos a tener la idea central o principal. Esta va a ser nuestra idea central o principal, muchachada. Y todas las demás van a ser ideas secundarias. ¿Ya? Mientras que formalmente te va a decir conjunto de oraciones. Pero al final de cuentas significan lo mismo. Y observa, por favor. Las oraciones expresan ideas. Entonces es prácticamente igualito, idéntico de lo que estamos hablando. Entonces esta es la oración principal y todas las demás van a ser ¿qué? Oraciones secundarias. ¿Ya? Facilito. ¿De acuerdo, muchachada? Es lo mismo, así que no hay dónde perderse aquí. Ya. En eso de la estructura del párrafo, le sacan por favor una captura de pantalla, chicos. Y me confirman. Por fin, gracias, Melissa, gracias, gracias. Gracias, Roger. Ok, Raúl, excelente. Ya.
Espérenme un ratito. Mm, Hoy es 29, con razón. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de párrafos. Miren, según la función dentro del texto y según la técnica narrativa. Dentro de la función, bueno, según la función dentro del texto, nosotros vamos a tener los clásicos, ¿no? Los párrafos de introducción, de desarrollo y también de conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Esos son los párrafos, muchachada. ¿Ya? El párrafo de introducción va a ser aquel que sintetiza el contenido de todo el texto y además de que se presenta el tema que se va a desarrollar. También aprovecho para darles algunos consejos en la explicación ay, se me ha ido. Exponer. La exposición. La exposición de temas cuando estén en la universidad. Jóvenes, cuando estén en la universidad, por favor, siempre la primera persona que empiece a hablar del grupo tiene que ser bien hábil para poder comunicar todo. Y no solamente, el empezar una exposición no es decir, buenos días, doctor, buenos días, compañeros, hoy día vamos a hablar sobre la tuberculosis, digamos, ¿no? No. Algunos dicen, buenos días, profesor, buenos días, compañeros, a mi grupo le ha tocado hablar de la tuberculosis y va a hablar mi amigo. Así, ¿no? Feo, pues, ya están en la U. No van a seguir haciendo eso, ¿o no? La mejor introducción que pueden hacer es, evidentemente, saludar. Pueden empezar, digamos, tal vez haciendo preguntas. Pueden empezar, qué sé yo, diciéndole, ¿sabías que dentro de tal año a tal año una de las principales causas de muerte, me estoy inventando, no sé, de los niños menores a 5 años ha sido la tuberculosis? Así. Y justamente por eso, y empiezan a dar el tema del desarrollo de el orden del desarrollo del tema, ¿no? Y van a decir, por esa razón vamos a empezar primero hablando de aspectos históricos de la enfermedad, para después hablar sobre el diagnóstico, después hablaremos un poquito sobre la dosificación, no sé, pues, ¿no? Los fármacos que ayudan, cómo se va a atacar, tipos de tuberculosis, no sé. Y nada más, así, bien bonito, porque esa es una bonita introducción para una explicación, ¿ya? Lo mismo tiene que hacer el párrafo de introducción, te va a presentar el tema y va a sintetizar todo el contenido de lo que se va a hablar, ¿ya? Mientras que los párrafos de desarrollo, muchachada, lo que hacen es, bueno, obviamente desarrollar, ¿no ve? Y aquí vamos a ver dos diferentes textos, los expositivos y los argumentativos. La finalidad o funcionalidad de cada uno de estos párrafos, muchachada, están en función a lo que hacen. Un texto expositivo lo que hace es informar y explicar, mientras que un argumentativo, su principal tarea que es convencer, ¿ya? Informar y explicar en los expositivos y en los argumentativos es convencer, ¿de acuerdo? En los expositivos, chicos, presentamos el contenido en temas y subtemas, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener que manejan las técnicas o estrategias de definición, contraste, causa y efecto, etcétera. Mientras en un argumentativo, el objetivo principal es convencer. El argumentativo busca convencer, ¿ya? Por eso cada párrafo va a buscar una idea para convencer. Y ahí se utilizan estrategias como, por ejemplo, de deducción, inducción, deductivos, inductivos o entreverados. A ver, aquí una pequeña aclaración. La deducción, muchachada, es ese proceso mental del cual pasas de lo general. Anótate, por favor, en un papelito porque no vas a poder ver esto luego. La deducción es cuando partes de lo general y lo aplicas a un caso particular. La deducción es el paso de lo general a lo particular. ¿Ya? De lo general a lo particular. Bien facilito. Ahora observa esto. ¿Dónde se va a hacer eso? Es como, por ejemplo, nosotros tenemos una premisa general que es, qué sé yo, los cochabambinos les gusta comer. Los cochabambinos comen bastante.
Eso, digamos, esta es nuestra premisa general. Esa es nuestra premisa general. Los cochabambinos comen bastante. Y de repente conocemos a, qué sé yo, a José, que es de Cochabamba, entonces decimos, ah, José, entonces le gusta comer. General, ¿no ve? Todos los cochabambinos les gusta comer, comen bastante. José es cochabambino, ah, entonces José come bastante. Esa es la deducción, muchachada. Ir de lo general a lo particular. Mientras que la inducción es al revés. La inducción es tener un inicio desde lo particular y llegar a lo general. La inducción es tener de lo particular a lo general. Vean, su prima de 10 años. Su prima de 10 años, de repente, digamos, o sea, qué sé yo, su amiguito de otros 10 años, un tal Ignacio, Nachito le dicen. Entonces resulta que el Nachito no le ha invitado pues su galleta Oreo, o al menos le ha invitado, pero no le ha dado la parte con cremita. Entonces su prima de 10 años publica en su Facebook y dice, ay, todos los hombres son iguales. Miren, miren cuál es el proceso de pensamiento de la inducción. Como Ignacio, como Nachito no le ha invitado la galletita, entonces Nachito es un desgraciado, Nachito es hombre, todos los hombres son iguales. De ahí viene, digamos, esos principios chicos. La deducción y la inducción. Los deductivos e inductivos juegan en ese orden. Primero van de lo general a lo particular y luego de lo particular a lo general. Y los entrevarados, como su nombre lo indica, ya no hay un orden, o sea, se mueven como les da la gana prácticamente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Por si acaso, jóvenes. ¿Ya? Ahora hablemos sobre los párrafos de conclusión. Los párrafos de conclusión lo que hacen es cerrar las ideas desarrolladas, por eso también se llama pues de conclusión, ¿no ve? Este tipo de párrafos, muchachadas, normalmente no deben incluir información que no se esté desarrollando, chicos, que no se haya hablado en todo el texto, así que no se olviden. Para eso se encargan los párrafos de conclusión. Lo que hacen estos párrafos es decir que el texto está llegando a su fin, ¿ya? Como dicen que el texto está llegando a su fin, entonces, pues, simplemente empiezan a cerrar todas esas ideas. ¿De acuerdo? Eso es según la función dentro del texto. Ahora, chicos, según la técnica narrativa, aquí vamos a ver un poquito con algunos ejemplos, me voy a apoyar. ¿Están tomando tecito? Respondan, por favor, para que yo sepa. Muchachada. Ahí no están tomando tecito. Ya, mejor. A ver, vean. Un párrafo descriptivo se caracteriza porque sí, porque trata de buscar una imagen sensorial ante el lector receptor. A ver, por ejemplo, vean. Acompáñenme en la lectura de este párrafo. Miren. Dice, en la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. ¡Qué asquito! En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla, y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios.
El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se ha atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora, ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Así es un párrafo descriptivo. ¿Qué opinan, chicos? Por eso quería saber si estaban comiendo o no. Repercusiones a la lectura. Ok, seguiremos entonces. Estos chicos. Ya. Espero estén atendiendo, jóvenes. Pero bueno, ¿no? O sea, es lo que uno hace para que comprendan y se acuerden y les vaya bien en el examen. Pero si no es valorado, ¿qué podemos hacer? Esto ha sido algo, por si acaso, o sea, te habla de la realidad, de lo que fue. Es la parte no sé si han visto esto o han leído el libro, El perfume. Salió en como película. Historia de un asesino. ¿No ven? De Patrick Süskind. Historia de un asesino. Súper interesante. Ya. Así es el párrafo descriptivo, chicos. Mientras que el párrafo narrativo lo que hace es relatar hechos. Relatan hechos. Están sujetos a una línea temporal y bueno, sus afirmaciones no requieren verificación. ¿Ya? Las afirmaciones que tiene en un párrafo que es narrativo no requieren una verificación, muchachadas, que es contar como lo vio tal persona, nada más. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Ay, aquí está belleza. A ver, presten atención, muchachada, para que tengan, digamos, una referencia sobre lo que se está hablando. Observen. Se los voy a leer desde... Leyó despacio. Ahí. A ver si prestan atención, muchachada. Leyó despacio, abriéndose camino a través de los meandros y de una punta de dolor, perdón, de cabeza que atribuyó a la media copita de brandy del brindis final. En las pausas de la lectura tomaba un sorbo de limonada o se demoraba, perdón, ronzando un pedazo de hielo. Tenía las medias puestas, la camisa sin el cuello postizo y los tirantes elásticos de rayas verdes colgando a los lados de la cintura. Y le molestaba la sola idea de tener que cambiarse para el entierro. Muy pronto dejó de leer, puso el libro sobre el otro y empezó a balancearse muy despacio en el mecedor. De mimbre, perdón, contemplando a través de la pesadumbre las matas de guineo en el pantano del patio. ¿Saben lo que es un guineo? Un platanito chiquitito. Yo no.
Exactamente, nadie. Es un platanito chiquitito. Es súper chiquitito. Si van a ver, digamos, esos platanitos amarillitos chiquititos, eso es un guineo. Es la forma, digamos, más oriental de llamar al plátano, ¿no? Chiquitito. Guineo en el pantano del patio, el mango desplumado, las hormigas voladoras de después de la lluvia, el esplendor efímero de otra tarde de menos que se iba para siempre. Había olvidado que una vez tuvo un loro de Paramaribo al que quería como a un ser humano, cuando lo oyó de pronto. Lorito real. Lo oyó muy cerca, casi a su lado, y enseguida lo oyó en la rama más baja del mango. Ahora les pongo en contextualización, ¿ya? El loro de este señor se había escapado y bueno, pues por eso los bomberos han ido para hacerlo caer al loro con agua, ¿me entienden? Y el loro se paró en el árbol del mango y por eso dice el mango desplumado. O sea que le quitaron todas las hojas al manguito. Y como había llovido y todo eso, las hormigas también aparecieron, las hormigas voladoras. ¿Ya? Clásico, digamos, de ese lado del oriente. Entonces aparece el loro y le dice el lorito real, lo oyó muy cerca, casi a su lado y enseguida lo vio en la rama más baja del mango. Sin vergüenza, le gritó. El loro replicó con una voz idéntica, más sinvergüenza serás tú, doctor. Siguió hablando con él sin perderlo de vista mientras se puso los botines con mucho cuidado para no espantarlo. Y metió los brazos en los tirantes y bajó al patio todavía enlodado, tanteando el suelo con el bastón para no tropezar con los 3 escalones de la terraza. El loro no se movió. Estaba tan bajo que le puso el bastón para que se parara en la empuñadura de plata, como era su costumbre, pero el loro lo esquivó. Saltó a una rama contigua, un poco más alta, pero de acceso más fácil, donde estaba apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos. El doctor Urbino calculó la altura y pensó que con subir 2 travesaños podía cogerlo. Subió el primero cantando una canción de Cómplice para distraer la atención del animal arisco, que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos laterales. Ahora, observan aquí también, no es que no tenemos, si bien les estoy relatando, digamos, estoy leyendo un párrafo narrativo, no es que por ser párrafo narrativo no va a haber descripción, eso es mentira, sí o sí va a haber descripción, muchachada. O sea, no hay un purismo en la lengua, ¿me entienden? No es que algo sí o sí es descriptivo y nada más, digamos, el otro es narrativo y nada más, no. Es bien difícil encontrar con todas esas cosas, chicos. ¿Ya? Después. Calculó la altura, subió el primero cantando una canción de Cómplice para distraer la atención del animal arisco que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos laterales. Subió el segundo travesaño, sin dificultad, agarrado de la escalera con ambas manos. Y el loro empezó a repetir la canción completa sin cambiar de lugar. Subió el tercer travesaño y el cuarto enseguida, pues había calculado mal la altura de la rama. Y entonces se aferró a la escalera con la mano izquierda y trató de coger el loro con la derecha. Digna Pardo, la vieja sirvienta que venía a advertirle que se le estaba haciendo tarde para el entierro, vio de espaldas al hombre subido en la escalera y no podía creer que fuera quien era de no haber sido por las rayas verdes de los tirantes elásticos. ¡Santísimo Sacramento!, gritó. ¡Se va a matar! El doctor Urbino agarró el loro por el cuello con un suspiro de triunfo y le puso 2 puntos, o sea, sayes. Sayes es una expresión como decir, hecho está. ¿Sabes? Sayes, hecho está. Pero lo soltó de inmediato, el loro, porque la escalera resbaló bajo sus pies y él se quedó un instante suspendido en el aire. Y entonces alcanzó a darse cuenta de que se había muerto sin comunión, sin tiempo para arrepentirse de nada ni despedirse de nadie, a las 4:07 de la tarde del domingo de Pentecostés.
Fermina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena. Esto es lo más emocionante, presten atención. Cuando oyó el grito de horror de Digna Pardo y el alboroto de la servidumbre de la casa, y enseguida el del vecindario. Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo con el peso invencible de su edad, gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las frondas del mango. Y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo, ya muerto en vida, pero resistiéndose todavía un último minuto al coletazo final de la muerte para que ella tuviera tiempo de llegar. Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas de dolor irrepetible de morirse sin ella. Y la miró por última vez para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Fue una muerte memorable y no sin razón, apenas terminados sus estudios de teología en Francia. Bueno, ya esto es parte del inicio de otra historia. Interesante, ¿no? Ahora, a ver, vean. ¿Les ha gustado? Puedo continuar. Porque como que esa historia sería bien injusto si no, no terminaría, digamos, toda la figura, ¿no? Con leyendo solamente un solo párrafo. A ver, por aquí hay algo interesante. A ver, aquí estamos. Esperen un ratito, esperen un ratito. Ya. Desde su primer instante de viuda, se vio que Fermina Daza no estaba tan desvalida como lo había temido el esposo. ¿Ya? Ya. Listo. Desde su primer instante de viuda se vio que Fermina Daza no estaba tan desvalida como lo había temido el esposo. Fue inflexible, fue inflexible en la determinación de no permitir que se utilizara el cadáver en beneficio de ninguna causa. Y lo fue inclusive con el telegrama de honores del presidente de la República, que ordenaba exponerlo en cámara ardiente en la sala de actos de la gobernación provincial. Con la misma serenidad se opuso a que fuera velado en la catedral, como se lo pidió el arzobispo en persona, y solo admitió que estuviera allí durante la misa de cuerpo presente de los oficios fúnebres. Aún ante la mediación de su hijo, aturdido por tantas solicitudes diversas, Fermina Daza se mantuvo firme en su noción rural de que los muertos no pertenecen a nadie más que a la familia, y que sería velado en casa con café cerrero y almojábanas, y con la libertad de cada quien para llorarlo como quisiera. No habría el velorio tradicional de 9 noches. Las puertas se cerraron después del entierro y no volvieron a abrirse sino para visitas íntimas. La casa quedó bajo el régimen de la muerte. Todo objeto de valor se había puesto a buen recaudo, y en las paredes desnudas no quedaba sino las huellas de los cuadros descolgados. Las sillas propias y las prestadas por los vecinos estaban puestas contra las paredes desde la sala hasta los dormitorios, y los espacios vacíos parecían inmensos, y las voces tenían una resonancia espectral, porque los muebles grandes habían sido apartados, salvo el piano de concierto que yacía en un rincón bajo una sábana blanca. En el centro de la biblioteca, sobre el escritorio de su padre, estaba tendido sin ataúd el que fuera Juvenal Urbino de la Calle, con el último espanto petrificado en el rostro, y con la capa negra y la espada de guerra de los caballeros del Santo Sepulcro. A su lado, chao Ru, chao, que bueno, ya se fue, descansa. Oh, Ru, trabaja full. Ahí estamos a full nosotros.
Ya. No, después, ahorita. Ya. Los caballeros del Santo Sepulcro. A su lado, de luto íntegro, trémula, pero muy dueña de sí, Fermina Daza recibió las condolencias sin dramatismo, sin moverse apenas hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando despidió al esposo desde el pórtico, diciéndole adiós con un pañuelo. No le había sido fácil recobrar ese dominio desde que oyó el grito de Tina Pardo en el patio y encontró al anciano de su vida agonizando en el lodazal. Su primera reacción fue de esperanza, porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no le había visto nunca en las pupilas. Le rogó a Dios que le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido por encima de las dudas de ambos. Y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él, otra vez desde el principio, para decirse todo lo que se les quedó sin decir y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado. Pero tuvo que rendirse entre la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma, y eso le infundió el dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad. Desde entonces no tuvo una tregua, pero se cuidó de cualquier gesto que pareciera un alarde de su dolor. El único momento de cierto patetismo, por lo demás involuntario, fue a las 11 de la noche del domingo, cuando llevaron el ataúd episcopal todavía oloroso a Zapolín de Barco, con manijas de cobre y forros de seda acolchonada. El doctor Urbino Daza ordenó cerrarlo de inmediato, pues la casa estaba enrarecida por el vapor de tantas flores en el calor insoportable, y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el cuello de su padre. Una voz distraída se oyó en el silencio. A esa edad ya uno está medio podrido en vida. ¿Cómo es la gente, no? De metiche. Antes que cerraran el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto. Y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando lo sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Triste, ¿no? O sea, a mí me mata, la verdad, me mata esta partecita cuando les dice, ¿no? Le rogó a Dios que le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido, por encima de las dudas de ambos, y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él otra vez desde el principio para decirse todo lo que se les quedó sin decir y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado, pero tuvo que rendirse entre la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera y no sé qué más y demás y demás. ¿Saben qué, muchachada? Así es un párrafo narrativo. ¿Ubican? Bueno, ya es virtud aparte del autor que utiliza muy buenas palabras como para que nosotros podamos también sentir todo eso. Más allá de ver o de la descripción, digamos, de olores, sabores y demás cositas, aquí se ve bastante cómo es detallista, ¿no ve? En ciertos aspectos fundamentales. Y sobre eso, muchachada, empieza a desarrollar, digamos, toda la historia, ¿verdad? Y algo que es un principio fundamental, este libro a uno le enseña de que es mejor decir las cosas en su momento. ¿Ubicas? Es mejor que digas las cosas a las personas que quieres, diles que las quieres, pues porque no sabes en qué momento va a ser la última vez, ¿no? Y muchas de las ocasiones, chicos, no va a haber una próxima vez, digamos, o una oportunidad más para volver a vivir con esa persona, volver a hacer bien algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos a la realidad de lo que es la lectura. Te vas a dar cuenta de que un texto leíste y literalmente lo leíste muy bien porque ese texto va a cambiar tu forma de pensar y de ver la vida, muchacha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero que les Sí, haya gustado. Se los he buscado estos textos como para animarlos. Perdón. Ya.
Así es un texto descriptivo y así es un texto narrativo, chicos. Un texto descriptivo y un narrativo, ¿ya? Los párrafos descriptivos y narrativos. Los argumentativos, ya saben, la idea y el objetivo es persuadir al lector. Ahora mira, cuando te habla de un ensayo, es un texto argumentativo. Como te habla de ensayo, y aquí te vas a dar cuenta de cómo es un texto argumentativo y cómo te vas a dar cuenta que estás leyendo un texto argumentativo. El ensayo es argumentativo. El objetivo es persuadir al receptor. Persuadirnos a nosotros, chicos. Ah, ya desapareció. Ya. Miren, ¿qué estrategia se utiliza para el texto argumentativo? Les voy a ir señalando algunos. Características de los textos argumentativos. Uno, chicos, que te habla en primera persona, ¿ya? Y después es el manejo de palabras que son muy subjetivas, cuando utilizan totalitarismos como el muy, siempre, nunca y demás, ¿ya? Mira, date cuenta en el texto que tenemos aquí. El miedo no es más ni menos que un proceso natural del cuerpo humano. Y si no me equivoco, y aquí te dice, y si yo no me equivoco, primera persona, ¿no ve? O sea, está hablando del yo, primera persona. Denme un segundito. Espérenme un ratito, en CEF no están iniciando una clase y quiero escribirle. Ya. Ok, como les decía, la idea es argumentar, ¿no? Y convencer. ¿Cómo vamos a convencer? Cuando utilizamos la primera persona, cuando utilizamos el yo, el nosotros. Y vean, este tipo de recursos, miren. El miedo no es más ni menos que un proceso natural del cuerpo humano, y si no me equivoco, animal también, que trabaja para nuestra propia supervivencia. Nuestra propia supervivencia. De mantenerse este estado, de mantenerse en ese estado tan natural, el miedo no sería más que, fíjense, no es que, más que una cualidad, una capacidad completamente positiva. Esos totalismos, ¿no ve? Más que, ¿no ve? No es más ni menos, ¿no ve? Pero en el mundo en el que estamos, nosotros, en el mundo en el que estamos, el miedo se ha deformado mucho y hoy muchas veces no es más que una traba, de nuevo, muchas veces, no es más que, digan, ¿se dan cuenta? No es que coincidencia que se esté repitiendo esas palabras, ¿ya? Una traba frente a la vida que nos gustaría vivir. Es entonces que nos excusamos y nos escudamos para el miedo, bajo el miedo, para dejar de hacer de todo. Por ejemplo, para no dar un examen, para no comprar una casa, para no acercarnos a hablar a esa persona, para no abrirle nuestro corazón a esa otra. Estos puntos suspensivos me olvidaba, perdón, marcar, es el elemento, muchachada, que nos está diciendo esta oportunidad de aumentarle a este diálogo que estamos haciendo. O sea, como te dice, una capacidad totalmente positiva. ¿Será? ¿No ve? Y ya luego te remata con un pero. Y en la oración número 5, esos puntos suspensivos te están diciendo que hay más ejemplos. Y tú sabes muy bien en qué momentos has tenido ejemplos y por esa razón, digamos, por el miedo has dejado de hacer cosas. Y no somos, otra vez somos, enteramente culpables de esta situación, no. Años hace que la publicidad aproveche este recurso para vendernos sus productos y servicios.
puertas blindadas, seguros de vida, de auto, de piernas, barrios cerrados. Más tiempo todavía que los poderes usan nuestros miedos para controlarnos, por eso hay debería decir, desde los imperios romanos hasta los gobiernos de facto. Ahí ustedes pueden observar el montón de marcadores que utiliza, digamos, para la argumentación. La idea es, chicos, del texto argumentativo es convencer al receptor. Convencer al receptor, persuadir al receptor, que el receptor llegue a pensar o, bueno, a tomar una postura que se comparta en todos los sentidos. Por eso se van a acordar, cuando hablan los políticos, utilizan esas estrategias. Nosotros hemos sido humillados, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, que el yanqui, ellos, la pelea, digamos, entre nosotros contra ellos, o toda la bronca que, digamos, ellos nos tienen o nosotros le tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Se han debido dar cuenta, ¿no? Imagino, no. Ya están ustedes entrando a la edad electoral, así que no creo que no sea. Pero bueno, ya. Eso es, chicos, respecto a un texto argumentativo. El objetivo de un texto o de un párrafo argumentativo, ¿qué es? Persuadir al lector. El expositivo, chicos, recuerden que el expositivo se encarga de ¿qué? De informar y explicar. ¿No ven? ¿Y cómo lo hace? Explica algún tema en subtemas, eso ya hemos hablado. Y normalmente son más extensos, porque hacen dos cosas al mismo tiempo. Informan y explican por qué se da. ¿Ya? Por si acaso. A ver, para terminar esto, bueno, igual vamos a hacer para el texto, pero lo haremos. Tengo 10 minutitos todavía. Ay, no, antes. Dudas, consultas, muchachada, percepciones, cosas que opinan. ña. ¿Qué dice el público? Una pregunta, ¿puede haber dos tipos de párrafo en un mismo párrafo o algo así? Así es, querido Roger. Pueden tener dos tipos de párrafo en un mismo párrafo. Ahora uno sabrá, ¿y ahora qué hago si en el examen me preguntan algo así? Tienen que ver qué es lo que predomina más. ¿Ya? Tendrían que ver, digamos, qué es lo que predomina más. ¿Hay más descripción o hay más narración, digamos? O tal vez tienen más factores para argumentar o algo así. A eso se refieren, chicos. ¿Ya? Ok, gracias. De nada, querido Roger. ¿Alguien más, chicos? Ya. Espero que estén bien, estén tomando apuntes, chicos. Pues si no estamos en problemas. Licenciado, disculpe, en la guía hay párrafos de enlace o de transición. Esa parte no entendí. Ah, ya, es bien facilito. Un párrafo de transición o de enlace lo que hace es, sirve de, no tiene idea principal primero. A ver, lo vamos a poner en esto, ¿no ves? Los párrafos de desarrollo de transición o de enlace. No tiene idea principal, muchachada. Esperen un cachito. Ahí. Hasta ahí. Ya.
Dentro de los de desarrollo, muchachada, vamos a hablar un poquito sobre los párrafos de enlace. No es, digamos, una clasificación en sí. En este tipo de párrafos se caracterizan porque carecen de oración principal. Carecen de oración principal, lo primero, ¿ya? Son demasiado cortos como para que no vale la pena hacer un análisis entre la oración principal y oraciones secundarias. Y para lo único que sirven es para esto. Para dar cohesión al texto. Son como quien dice este tipo de párrafos, chicos, tan cortitos que literalmente solamente están ahí para servir de enlace entre una oración y otra oración, chicos. O bueno, entre un párrafo y otro párrafo. Eso sería respecto a los párrafos de enlace. ¿Ya? Ahora sí, chicos, esta captura sí vale. Gracias, Micaela. Ya. Ok, muchachada. Así son, digamos, este tipo de párrafos. Ahora vamos a hablar, bueno, la próxima clase igual en el texto se habla sobre los tipos de oraciones y demás, ¿ya? En los textos informativos y argumentativos. De todas maneras, pues corresponde, muchachada, que vayan haciendo una especie de repaso de las unidades que hemos estado avanzando, ¿ya? O sea, porque sí o sí necesitamos hacer ese pequeño repaso y así la vamos a lograr, muchachada. ¿De acuerdo? Chicos, agosto y septiembre se van a empezar a poner las cosas color hormiga. Octubre y noviembre va a ser pues literalmente el terror de todos nosotros. Por eso hay que saber hacerlo bien y apropiadamente en su momento, muchachada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea y esa es la lógica, muchachada. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo la próxima clase en agosto. El 5 de agosto. Sí, yo qué rápido está pasando el tiempo. Pero bueno,